El balde cayó al suelo, esparciendo agua sucia por el pasillo. Las risas llegaron incluso antes de que él pudiera agacharse para limpiar. Uno de los gerentes, con un vaso de café en la mano, lo señaló y dijo lo suficientemente alto para que todo el piso escuchara. «Mira nomás, Los demás empleados se rieron como si fuera el chiste del año. Él sintió que su rostro se quemaba, pero no respondió. Tomó el trapo, limpió el suelo y siguió caminando como si no hubiera escuchado nada. En ese momento comprendió que no servía de nada intentar defenderse, el silencio era su armadura, y él. Antes de barrer pasillos de mármol y recoger la basura de mesas donde nadie le saludaba, Jonas ya conocía el sabor de la pobreza desde niño. Creció en un cuarto pequeño, donde las goteras en el techo formaban parte del sonido de las noches. Su madre lavaba ropa para los vecinos, y su padre había desaparecido antes de QU. El dinero nunca alcanzaba. Pero en una pequeña estantería improvisada con cajas de madera, Jonas guardaba su verdadero tesoro, libros usados que encontraba en la basura o recibía como donación. Leía de todo, filosofía, econom. En la empresa, Jonas era invisible cuando cumplía órdenes y un blanco fácil cuando cometía el menor error. «Olvidaste un papel aquí. El bote de basura todavía está lleno. Hasta para limpiar eres lento». Las frases venían cargadas de desprecio, siempre dichas por quienes pasaban el día en cómodas sillas. Mientras tanto, él trabajaba en silencio. Llegaba antes que todos para barrer la entrada y se quedaba hasta tarde, limpiando baños y recogiendo restos de comida que dejaban sobre las mesas. El salario apenas alcanzaba para pagar el alquiler de un cuarto con olor a humedad. Pero en las horas de almuerzo, Jonas se escondía en el depósito con un libro abierto. Algunos empleados se burlaban de eso. «¿Este tipo cree que se va a hacer rico leyendo?», decían riendo. Él no respondía. Cada página que pasaba era un ladrillo en la construcción de algo que nadie más veía, su mente. Fue en ese depósito, entre escobas y productos de limpieza, donde comenzó a aprender sobre liderazgo, administración y comportamiento humano. No sabía cuándo, pero sentía que ese conocimiento le sería útil. Algún día. El dueño de la empresa, Augusto Mariani, rara vez hablaba con empleados de bajo rango. Pero, una mañana lluviosa, llegó más temprano que de costumbre y encontró a Jonas organizando la recepción. «¿Desde qué hora estás aquí?», preguntó, con un tono más curioso que autoritario. «Desde las 5, señor», respondió Jonas, sin dejar de acomodar las sillas. Augusto notó la forma en que hablaba, pausada, respetuosa pero firme. Y notó algo más. Sobre la mesa de limpieza había un libro grueso con la cubierta gastada, El arte de la guerra, de Sun Tzu. «¿Lees eso?», preguntó el empresario, casi desconfiado. «Todos los días, señor», dijo Jonas, cerrando el libro. «Creo que entender la estrategia ayuda en cualquier trabajo, hasta en la limpieza». Esa respuesta quedó grabada en la mente de Augusto. En las semanas siguientes, comenzó a observar al conserje, cómo saludaba a todos, recordaba nombres y resolvía pequeños problemas sin que nadie se lo pidiera. Un día, necesitando ayuda para un evento interno, llamó a Jonas para apoyar en la organización. Fue la primera vez que Jonas trabajó fuera de la limpieza, y la primera oportunidad para demostrar que sabía más que solo barrer el piso. El evento interno estaba en pleno apogeo. Jonas corría de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera en su lugar, sillas alineadas, mesas organizadas, vasos llenos. Pero los demás empleados veían en él una oportunidad para divertirse a costa del conserje que se cree organizador. Mientras Augusto conversaba con algunos gerentes, uno de ellos llamó a Jonas a propósito. «Ven acá». Y, delante de todos, señaló una pequeña mancha en el suelo. «Mira, ¿todavía no aprendiste a limpiar bien? Ese es tu gran talento, ¿no?». Otro agregó, riendo. «Sí, jefe, Jonas anda con un libro en la mano, pero parece que aún no escribió el manual de cómo pasar el trapo bien». Las risas fueron generales. Augusto, sorprendido, esbozó una sonrisa, no por maldad, sino por la presión del momento, para no romper el clima. Jonas solo bajó la cabeza, limpió la mancha y volvió al trabajo. Horas después, ya con el evento terminado,
Augusto fue al depósito a buscar algo y encontró a Jonas solo, sentado en una caja, secándose discretamente los ojos. Intentó disimular, pero no pudo. Fue ahí cuando el dueño sintió el peso de lo que había hecho, y comprendió que ese hombre valía mucho más que todos los que se habían reído de él. Al día siguiente, cuando terminó la jornada, Jonas fue sorprendido por la voz de Augusto detrás de él. «Jonas, ven conmigo. Quiero invitarte a un café». Se extrañó. Nunca había visto al dueño invitar a salir a un empleado, menos aún a alguien de su rango. Entraron en un auto lujoso y se dirigieron a una cafetería discreta, lejos de la empresa. Sin corbata, sin la postura rígida de empresario, Augusto parecía otra persona. «Cuéntame, ¿cómo es que un conserje anda por ahí con el arte de la guerra bajo el brazo?», preguntó, con una media sonrisa. Jonas dudó, pero empezó a hablar. Contó sobre su infancia pobre, el padre ausente, la madre que se desvivía para mantener la casa, las noches que leía a la luz de una lámpara débil. Habló de cuánto creía que el conocimiento era lo único que nadie podría quitarle. Augusto escuchó en silencio, removiendo lentamente el café. Al final, respiró profundo. «Sabes, Jonas, no son muchos los que logran atravesar todo eso sin romperse por dentro». Fue la primera vez que alguien de arriba lo miró con respeto genuino. Jonas no sabía, pero ese café sería el primer paso para el cambio definitivo en su vida. La semana siguiente, Augusto llamó a Jonas a su oficina, algo que no pasó desapercibido para los demás empleados. «Necesito que me ayudes en un proyecto interno. Quiero a alguien de confianza para organizar reportes y acompañarme en reuniones», dijo el dueño, entregándole una carpeta gruesa. Jonas miró el material como quien sostiene oro puro. Nunca había estado en una sala de reuniones, mucho menos manejado documentos estratégicos. Pero aceptó sin dudar. Fue entonces cuando las miradas cambiaron. Los compañeros que antes se reían ahora susurraban en los pasillos. Algunos insinuaban que Jonas estaba haciendo la pelota al jefe. Otros no se conformaban. «¿Qué sabe este tipo de negocios? Solo sabe limpiar», susurraba uno, mientras otro respondía. «Sí, pero al viejo Mariani parece que le tiene confianza». Jonas, sin embargo, no se dejó afectar. Pasaba las noches estudiando todo lo que recibía, aprendiendo términos técnicos, analizando estrategias. Durante las reuniones, no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sugería soluciones simples y eficaces, y Augusto prestaba atención a cada palabra. Lo que nadie imaginaba era que esa fase era solo el ensayo para un salto mucho mayor. Pocos meses después, Augusto hizo un anuncio que dejó la sala en silencio. «A partir de hoy, Jonas será mi asistente directo y estará a cargo de coordinar al equipo de logística». Las miradas fueron inmediatas. Algunas expresaban sorpresa, otras puro desprecio. Para quienes estaban acostumbrados a ver a Jonas cargando baldes y trapos, era casi una afrenta verlo ahora sentado en la mesa con una placa de cargo nuevo. En su primer día como líder, él notó la resistencia. Se ignoraban sus órdenes, las tareas se retrasaban a propósito y se lanzaban comentarios maliciosos a sus espaldas. «Quiere mandarnos solo porque al patrón le gusta». «Sí, debe ser bueno tomar café afuera con el jefe». Jonas, sin embargo, mantuvo la postura. En lugar de retaliar o gritar, se apoyó en lo que había aprendido en los libros, liderazgo con el ejemplo. Llegaba antes que todos, hacía las tareas más pesadas y escuchaba las quejas sin perder la calma. Con el tiempo, algunos comenzaron a respetarlo, otros solo disimulaban la rabia. Pero, poco a poco, Augusto veía algo claro, los resultados mejoraban. Y eso solo reforzaba su decisión de darle a Jonas cada vez más espacio. Habían pasado 2 años desde el día del café. Jonas ahora no solo coordinaba la logística, sino que también participaba en reuniones estratégicas con directores e inversionistas. Se sentaba en la misma mesa que antes solo limpiaba, y eso por sí solo ya parecía un símbolo de victoria. Augusto lo presentaba como mi mano derecha. Él revisaba contratos, analizaba costos y sugería recortes que aumentaban las ganancias de la empresa. Su visión práctica y su calma en momentos de crisis llamaban la atención incluso de quienes no querían verlo crecer. Pero dentro de los pasillos, el resentimiento crecía.
Algunos antiguos gerentes no soportaban la idea de que el exconserje supiera más del funcionamiento de la empresa que ellos mismos. Surgían rumores, intentos de minar su imagen e incluso trampas en documentos para hacerlo equivocarse. Nada funcionaba. Jonas leía cada papel con atención quirúrgica. Su conocimiento venía de años estudiando no solo libros, sino también personas. Hasta que, tras una reunión decisiva con inversionistas extranjeros, Augusto tomó una decisión silenciosa. Cuando llegara el momento de alejarse, no sería ningún director veterano quien ocuparía su lugar, sería Jonas. Había un gerente senior llamado Ricardo, veterano en la empresa, arrogante y acostumbrado a tener la última palabra. Para él, Jonas era una afrenta personal. Un conserje no puede sentarse a la misma mesa que yo, decía en los pasillos. Una tarde, tras una reunión acalorada, Ricardo aprovechó que todos seguían en la sala para atacarlo. Mira, Jonas, puedes engañar al patrón con esa pose de intelectual, pero para mí sigue siendo el tipo del trapo. El silencio se extendió por la sala. Algunos rieron, otros desviaron la mirada. Ricardo no paró. ¿Sabes cuál es el problema? Gente como tú cree que puede cambiar de clase social solo porque lee unos libritos. Este es un mundo para quienes nacieron listos, no para quienes limpiamos el piso que pisamos. Jonas sintió el peso de las palabras como un puñetazo. Pero en lugar de responder, cerró la carpeta de documentos y salió de la sala con pasos firmes. No quería que nadie lo viera, pero sus manos temblaban. Lo que Jonas no sabía era que Augusto había escuchado toda la conversación, y en ese momento decidió que su ascenso no podía esperar más. Augusto llamó a Jonas a su oficina. El ambiente se tornó pesado, pero lleno de expectativa. Después de unos minutos de silencio, Augusto miró a los ojos a Jonas y dijo con firmeza: «Jonas, te he observado por mucho tiempo, sé todo lo que has enfrentado aquí dentro. Nadie debe humillarte ni disminuir tu valor. Me gusta tu trabajo, tu esfuerzo y tu coraje. Por eso decidí darte una oportunidad única. Quiero que asumas el cargo de CEO de la empresa». Jonas apenas podía creer lo que escuchaba. Su corazón se aceleró y una ola de emoción lo dominó. Las lágrimas comenzaron a rodar mientras una avalancha de recuerdos invadía su mente, cada desafío, cada momento difícil, cada humillación que parecía derribarlo. Pero ahora, allí estaba el giro de su vida. Augusto lo abrazó con fuerza, un abrazo que transmitía reconocimiento, confianza y respeto. Poco después, Augusto reunió a todos los empleados y anunció oficialmente: «Jonas es el nuevo CEO». Miradas incrédulas, asombro e incluso rechazo llenaron el ambiente. Pero Augusto fue firme. «Quien no esté de acuerdo, mi oficina está abierta para quien quiera pedir su despido. Aquí solo quedan los que creen y quieren crecer». Jonas, ese mismo hombre que un día fue humillado, daba la vuelta por encima. Ahora era el líder de la empresa, el jefe de aquellos que un día lo subestimaron. Una prueba viva de que la fuerza interior y la determinación transforman destinos.